Alicante era aún la Lucentum de Plinio, cuando el decadente imperio romano, galvanizado por el gobierno del emperador Justiniano, fue causa de su devastación y ruina gracias a su empeño por conservar el dominio de una nación que siempre ha realizado imposibles para sacudir el yugo extranjero. Reconstruida la península ibérica y hasta poblada por los visigodos, en el año 710, un nuevo azote aparecía por el sur. El Islam, que tan solo en 6 años se adueñó de toda la península a excepción de Asturias, Vascongadas y Navarra. En el año 714, todavía no sometido a Alicante, Murfa tuvo que salir de España llamado por el califa. Durante su ausencia, quedó gobernando los destinos de la parte del territorio español conquistado su hijo Abdelaziz, quien continuó la conquista. Al llegar a la comarca que luego fue reino de Murcia, a la que pertenecía Alicante, no pudo ganar a Teodomiro, quien obligó al maometano a pactar un tratado en virtud del cual los alicantinos, como todos los habitantes de la comarca, quedaban libres, a condición de no dar asilo a los fugitivos ni a los enemigos de los árabes. Alicante apareció entonces a la vista de aquellos orientales, pobre y pequeña, aunque importante por su bahía. De los privilegios y autonomías conseguidos por Abdelaziz y Teodomiro, poco gozaron los hijos de esta población, ya que los de Mahoma, engrandecidos y envalentonados por casi la total dominación del país, pronto olvidaron e hicieron caso omiso de lo pactado, sometiendo a los alicantinos a una negra esclavitud. Se apoderaron de sus viviendas. Les obligaron a vivir en pestíferas cuevas del Benacantil. Sellaron sus frentes con el hierro candente. A la vez que les condenaron a trabajos forzados y a arrastrar la pesada cadena del cautiverio. Obra de aquella desgraciada población alicantina fue la edificación de las primitivas fortificaciones del Cerro. Tanta fue la miseria y el dolor que sobre los naturales hicieron caer aquellos dominadores en los últimos años del siglo VIII, que compadecidos de ellos el emir de Murcia y Almería, Zohair el Saklevi, dictó medidas prohibiendo el tormento del hierro y concediéndoles jornales y libertad para edificar a extramuros nuevamente sus viviendas. Muy pronto se construyó un pueblo en las laderas del Benacantil, casi pegado al castillo. Que arrancando de la puerta Ferriza y siguiendo por la falda del cerro, vino a terminar en el extremo norte del peñasco, donde se fijó otra puerta llamada luego de la Huerta. Una espesa muralla se extendía de una a otra puerta. Y junto a estas murallas surgieron los actuales barrios de San Roque y Santa Cruz. Sobre ellos, coronándolos, la fortaleza, el castillo de Santa Bárbara. El primer asedio importante al castillo se produjo en la primavera de 1092.
apareció en el mar frente a Alicante el general moro Daoud Ben Aissa con su escuadra. Y por tierra, un numeroso ejército que venía de Murcia. La escuadra atacó reciamente la plaza y el castillo. Su gobernador, Abú Meván, opuso tener resistencia, pero fue vencido y tuvo que capitular. Entrando en Alicante Daoud Ben Aissa, que habitó inmediatamente el castillo. En el siglo XII, cuando la reconquista de España era pujante, cuando las armas cristianas vislumbraban una aurora saturada de luz victoriosa, el pontífice de Roma, Lucio III, aprobó, ratificó y bendijo la concordia hispana entre Castilla y Aragón y expidió en 1184 una bula que adjudicaba a Castilla la reconquista de Alicante. Algo más de medio siglo después, en 1248, Castilla, cumpliendo lo convenido con Aragón y bendecido por Roma, envió a Levante a su propio príncipe, que más tarde sería don Alfonso el Sabio, quien combatió, rindió y venció en pocos días y sin grandes esfuerzos al poder arraigado y secular de Mahoma en tierras alicantinas. Primero en sus posesiones del castillo y después en la villa. Esto fue el 4 de diciembre, festividad de Santa Bárbara. Pasados los años, no muchos, la población cristiana, queriendo borrar de sus plazas, calles, viviendas y templos los vestigios que recordaban el poder musulmán, que tanto humilló, martirizó a los hispanos fieles a la cruz, con la piqueta demoladora
derribó cuanto la civilización de aquel poder había dejado. Por este procedimiento, desaparecieron del castillo de Santa Bárbara todos los recintos de arquitectura musulmana, menos la torre del homenaje. Aquello fue una verdadera lástima, puesto que desaparecieron para siempre de nuestro pueblo los recuerdos de una civilización oriental que por espacio de 8 siglos afectó a Alicante y a su castillo, lo mismo que casi a toda España. Civilización repleta de mucha imaginación y pasión, y por consiguiente de efectos y resultados dignos de admiración y de apuntarse en la historia del arte. Pero aquella actitud está justificada y muy puesta en su lugar si consideramos que el pueblo alicantino, esclavo del musulmán por espacio de tantos años, veía en cada uno de sus edificios un lugar de terror, amasado con las lágrimas y sangre de sus padres. Y en cada forma, símbolo mahometano, un signo cruel que avasalló su conciencia y libertad. Alicante fue de Castilla durante los reinados de Alfonso el Sabio. Sancho IV el Bravo y Fernando IV el Emplazado. En 1300, don Jaime II emprendió la conquista del reino de Murcia, según convino con don Alfonso de la Cerda. Los partidarios en Castilla del rey aragonés ablandaban los ánimos y fácilmente se entregaban las villas y ciudades castellanas al de Aragón. En 1301, el infante don Juan volvía a concertar con don Jaime la entrega de Murcia. Pero a ello no accedía doña María de Molina, y en un rasgo de entereza, sus tropas arrebataron de manos del aragonés Lorca, Aledo y Molina. Alicante, Elche, Guardamar y otros pueblos seguían el partido de Castilla o de doña María de Molina. El gobernador alicantino Nicolás de Peris se negó a toda sumisión y a entregar al aragonés la plaza y el castillo. Que lo ordene la reina, le mandó decir. Esta respuesta, que equivalía a la negativa rotunda, molestó a los aragoneses y por lo mismo acordó el rey tomar a la fuerza el castillo de Alicante. Terribles fueron los sucesos que se desarrollaron en los subsiguientes asaltos a la fortaleza. Al asaltar el propio rey don Jaime el muro de la explanada, salióle al encuentro el valiente gobernador con la espada en la mano derecha y las llaves del castillo en la izquierda. Yo no entrego las llaves, dijo. Quien pueda, que las tome. El rey cruzó el acero con Peris y le venció en singular combate. Cogió las llaves de la mano del cadáver de aquel valeroso caballero, formando Alicante parte del reino de Valencia. En el siglo XVI,
España, que había asumido el papel de defensora de la Iglesia y las fabulosas riquezas que le aportaba una porción del mundo, le acarrearon la enemistad de gente de todas las razas y todas las religiones. Turcos y berberiscos asaltaban las costas de España, mataban a los hombres, llevándose a las mujeres y a los niños. Las riberas del mar alicantino, como todas las de Levante, quedaron casi totalmente despobladas, porque en aquellas condiciones era imposible el trabajo de las tierras en la huerta de Alicante. En 1580, los labradores de Alicante, Muchamiel, San Juan, Condomina y Villafranqueza amenazaron con abandonar estos poblados, retirándose a la ciudad si el rey no les protegía. Felipe II acometió entonces la gran empresa de construir torres de defensa a lo largo de la costa y engrandecer, restaurar, fortificar y amurallar más y más cuanto preciso fuera el castillo de Santa Bárbara. El cronista Bendicho, deán de la Colegiata, dice: a finales de 1500 se empezaron a reedificar los muros del castillo y más tarde, con motivo de la guerra que Felipe II sostenía con Isabel I de Inglaterra, temiéndose una invasión por parte de la Armada Británica que se dirigía a nuestras costas, se aumentaron las fortificaciones de Alicante y se pertrechó de bastimentos y municiones el castillo. Llenáronse las cisternas de agua, que se subían a cubas de la ciudad, y la plaza quedó en disposición de resistir a cualquier enemigo. Mas no fue necesario emplear aquellos preparativos en aquella ocasión, pues los ingleses no llegaron a nuestras costas. Quienes sí llegaron a nuestras costas fueron los franceses. La Liga de los Augsburgo, a la cual pertenecía España, por sus aspiraciones a la supremacía de Europa, rompió hostilidades contra el monarca francés y declarara la guerra a nuestra nación. El 21 de julio del año 1691 se presentó en aguas de Alicante la Armada francesa, mandada por el conde de Estrés, compuesta de 26 galeras y 14 navíos. Acto seguido, su almirante exigió a las autoridades alicantinas la rendición, que fue valientemente denegada. Alicante se hallaba sin medios de defensa. Solo 4 compañías de austriacos guarnecían el castillo de Santa Bárbara. Las primeras horas de la tarde del 23 de julio empezaron las hostilidades, rompiendo el fuego contra la escuadra francesa a las baterías del castillo. Los franceses, al responder al fuego, dirigieron el bombardeo de 3 navíos a San Nicolás, el de otros 3 a Santa María. 3 más combatieron el baluarte de San Carlos. Los restantes buques dispararon contra el castillo. El sitio duró 8 días y el bombardeo muy prolongado. El 29 de julio por la mañana, el vigía de Santa Bárbara descubrió en el horizonte la escuadra española mandada por el conde Aguilar.
compuesta por 22 buques que venían en socorro de la plaza. Al divisarla el almirante francés, dio orden de levar anclas alejándose de nuestras playas, temiendo un encuentro con la escuadra española. Inmensos daños ocasionó también en el castillo de Alicante aquel feroz bombardeo, pudiéndose decir, sin temor a equivocarnos, que ha sido uno de los más terribles que registraron las páginas de la historia de Alicante y su castillo. En la historia de Santa Bárbara se han sucedido un sinfín de páginas heroicas, pero quizás una de las más significativas sucedió en la llamada Guerra de Sucesión, que dividió a Europa, y cómo no a España, en dos bandos. Unos, partidarios de Luis XIV de Francia a favor de su nieto, hijo del Delfín, y el otro, que apoyaba las pretensiones del emperador Leopoldo en favor de su hijo, el austriaco archiduque Carlos. Alicante, partidaria en su mayoría del Borbón, fue tomada por los ingleses partidarios del austriaco el 7 de septiembre de 1707. La rendición de Alicante y su castillo a favor de los ingleses había sido una pérdida importante para la causa de Felipe V y se imponía la necesidad de recuperar estas posesiones. El 16 de diciembre de 1708, el general Dasfeld tuvo la satisfacción de volver a posesionarse de Alicante, pero no de su fortaleza. En ella se refugió el gobernador de Alicante, don Juan de Ricciardi, juntamente con los aliados ingleses y holandeses, dispuestos a verificar una resistencia vigorosa, puesto que la fortaleza se hallaba muy abastecida de víveres y municiones. El general de Felipe V, Dasfeld, comprendiendo la insuperable dificultad de rendir a Santa Bárbara por considerarla inexpugnable, ideó un proyecto. Se trataba de practicar una mina talarrando el cerro Benacantil para hacerlo volar si la guarnición persistía en no rendirse. La mina se practicó por la mitad del cerro en el lugar que da frente a la población. Tenía 20 metros de profundidad, además de los barrenos transversales que se hicieron en distintas direcciones. Dasfeld dio conocimiento al gobernador del castillo de la explosión que se iba a realizar, enviando a don Bernardo de Bonanza, canónigo de la colegiata, para ver si lograba se rindiera la guarnición, concediendo un plazo de 24 horas. Pero los del castillo insistieron en su actitud, despreciando el peligro que les amenazaba. En vista de lo cual, el día 4 de marzo de 1709 se prendió fuego a la mina, que quedaba cargada con 20.000 kilos de pólvora. La explosión hizo estremecer vertiginosamente el monte, derribando el baluarte que da frente de la ciudad, más el segundo cuerpo que miraba a poniente. Destruyó también la casa del gobernador, sucumbiendo don Juan Ricciardi. El ingeniero mayor, 5 capitanes, 3 tenientes, 150 soldados y 80 paisanos. Igualmente, perecieron la esposa del gobernador y sus 2 hijas. No obstante, la guarnición se hizo fuerte en el castillo. Una escuadra inglesa, compuesta por 23 navíos, llegó a la bahía en apoyo de sus compatriotas bloqueados. Tras recias batallas desde el mar, el comandante que mandaba la escuadra pidió capitulación para la guarnición y, según el historiador Juan Bautista Perales, nos relata aceptando Dasfeld las condiciones propuestas, salió la guarnición del castillo con todos los honores de la guerra y cubierta de insuperable gloria por su heroica y singular defensa, asombro de propios y extraños. El último hecho de armas en que ha intervenido la artillería del castillo de Santa Bárbara sucedió en 1873. Los cantonales de Cartagena, rebeldes contra los desmanes de la Primera República Española,
lograron insurreccionar los buques de la escuadra que se hallaban en las aguas de dicha ciudad y, afanosos por extender la rebelión a las provincias vecinas, hicieron varias expediciones a algunos puertos. En el litoral alicantino se presentaron las fragatas Numancia y Méndez Núñez, y después de varias gestiones infructuosas, convencidos los jefes cantonales de la enérgica actitud de las autoridades alicantinas, concedieron un plazo de 4 días para que salieran las personas que no quisieran permanecer en la ciudad. Transcurrido dicho plazo y otro de 24 horas, ancláronse los mencionados buques frente a la playa del Postiguet el 27 de septiembre. A las 6:30 de la mañana dispararon el primer cañonazo, seguido de 2 más, dirigidos los 3 al castillo, siendo contestados inmediatamente por la fortaleza, que disparó estrepitosamente todas sus baterías. Que, por cierto, apenas produjeron efectos combativos por el lamentable estado en que se encontraban. Aquellos marinos, sobre todo españoles, no queriendo destruir nuestra ciudad ni malograr vidas alicantinas, puesto que el régimen constituido estaba en decadencia, levaron anclas y salieron hacia su base, no sin antes enviar un mensaje a la población condoliéndose de los daños, perjuicios y víctimas ocasionados. El día 29 de enero de 1929 se firmó la escritura de cesión del castillo al Ayuntamiento de Alicante por parte del Ministerio de la Guerra. Y como conclusión, Miguel Castelló, actual director del castillo y hombre muy amante de la fortaleza. Castillo de Santa Bárbara, si pudieras hablar. Castillo que eres vestigio de una época difunta. Mole, que ceníferos y aquilones embate. Penacho enhiesto, vigilante cimera. ¿Sueñas acaso tu pasado muerto? Elevándose al cielo purísimo tu corona, se recorta tu perfil señorial como baluarte de épocas idas. Y eres magnate, a cuya planta se arroja esclavizado un pueblo. Alicante.